Mi nombre es Andrés Vargas, soy habitante del municipio de Funza, Cundinamarca. Mi seudónimo es Guapucha. Oficialmente desde el día de hoy mi seudónimo va a ser Guapucha. Firmo mis obras como Andrés Vargas y el día de hoy quiero hablarles acerca de mi experiencia en el arte, el camino que he recorrido para llegar hasta la decisión de dedicarme al arte plástico como tal. Soy profesor de educación artística en un colegio de Madrid. Soy estudiante de licenciatura en educación artística de la Universidad del Tolima. Estoy en 10º semestre, ya casi a puertas de terminar, en el pináculo de la carrera. Y también hago unos estudios adicionales ya para perfeccionar la técnica, para estar como involucrado en el medio, que es estudios en figura humana, óleo, muralismo, en el Centro Cultural Bacatá. Quiero mucho mi municipio y toda mi obra está enfocada hacia resaltar los valores ancestrales de este lugar tan especial y fundamental para la cultura muisca. Desde que era pequeño, siempre me ha llamado la atención la parte gráfica, la parte de la ilustración, la parte estética de los libros. Lo que yo hacía generalmente era tomar un libro de texto que tuviese ilustraciones, que me llamaran la atención obviamente. Podría ser de biología, de matemáticas, de sociales, y no me centraba en el contenido como tal, sino en los dibujos. Entonces lo que hacía era traspasar ese texto tal cual y como estaba. También hacía los dibujos en la posición en la que estaban, trataba de mantener los colores, y eso fue lo que alimentaba el tiempo de ocio en las vacaciones, siempre. Entonces el tiempo libre que tenía lo dedicaba precisamente a eso. No creo que sea un hobby general de los niños. Sí, dibujaba también algo de Dragon Ball Z, me gustaba Caballeros del Zodiaco. Entonces esos eran como los personajes que estaban constantemente en mi cuaderno de bocetos. Y sobre todo pues lo que hacía de los libros, como traspasar ese texto y esa imagen a mi cuaderno, hacerlo más personal, hacerlo más íntimo. Inclusive me interesaba realmente poco lo que dijese ahí, lo que dijera ahí, sino que más bien me gustaba dibujar. Eso era lo que más me llamaba la atención. Algo particular es que todo el tiempo le dije a mi madre que yo quería ser un pintor, que quería ser artista, que me quería dedicar plenamente a eso. Pero resulta que cuando uno crece las cosas cambian. Sí, las cosas cambian, los intereses también, vienen etapas, se van, llega la música, que la música fue un momento muy importante en mi vida porque me abrió. Estaba en una etapa de mi vida en donde estaba en búsqueda de una identidad, que es la adolescencia, que son la preadolescencia, que son los 14, los 15, los 16. Entonces a los 14, los 15, los 16 uno lo que hace es como abre el espectro, ¿sí? Como que sale de la burbuja en la que está en el colegio, en donde todo está encerrado en un círculo de protección, ¿sí? En donde todo es bello, todo es bonito, todo es como debe ser. Y cuando llego a esa edad y conozco la música, pues ya empiezo a buscar mi lugar en el mundo. Entonces cuando empiezo a buscar mi lugar en el mundo y veo que no es un lugar relevante, sino que es un lugar común, en donde hay injusticias, en donde hay cosas que me desagradan bastante, donde hay una desilusión también sobre los comportamientos humanos. Y pues la música te genera eso, ¿sí? Como que te abre al pensamiento crítico.
Sí, te lleva a buscar otras posibilidades de explicar eso que estás viendo, que estás experimentando, los cambios físicos, el rechazo de las mujeres o también la empatía de ellas, los amigos, la farra, las drogas. Sí, es como la apertura al mundo. Entonces ya tú tienes un lugar en el mundo y tú puedes interactuar con él. Bien, entonces ahí principalmente la escuchaba, siempre me incliné por el rock, punk rock, todas esas tendencias. Eso me llevó al skate y del skate pues pasé nuevamente a involucrarme con la música. Yo aprendí música de manera empírica, viendo tutoriales, le pedía consejos a un compañero del colegio que me enseñó muy amablemente. En todos los descansos empezábamos a tocar, él me enseñaba una que otra cosita. Yo tenía una guitarra horrible, así con el diapasón despegado de las cuerdas, una vaina tremenda que me tocaba hacer una fuerza brutal. Pero era tanta las ganas de aprender que le dedicaba muchísimo tiempo a eso. Entonces le dedicaba los descansos, salía de ahí y tocaba más tiempo. Aprendí realmente rápido. Aprendí, ¿qué te digo yo? En unos 15 días ya estaba tocando algunas melodías, ya estaba tocando algunos fragmentos de canción. Y eso fue un progreso bastante grande para mí. Entonces ver el progreso y el tocar con otras personas me hizo amar y querer eso. También otra cosa que me llamaba muchísimo la atención era lo que generaba la música en las otras personas. ¿Sí? Al hacer la música, me gustaba que las demás personas admiraran ese hecho, el hecho de tocarla, ¿sí? El generarles disfrute, el producirles un momento agradable. Entonces me gustó eso, estaba enrolado con el hard rock, estaba enrolado con el glam metal, de Reebok, de pantalones rotos, de uno que otro vinito. Entonces ese fue como mi paso. Estuve en una banda, se llamó Infernal Burial, se llamaba, ya no se llama Infernal Burial. Estuve como, ya le subí el nivel, ya era un poco más deathcore, ya un poco melodías un poco más oscuras, mucho más elaboradas. Ahí ya empecé a afinar mi oído. Entonces siempre he tenido como fascinación por el equilibrio, por el orden, por las cosas bien elaboradas. Entonces por eso empecé a interesarme por música muy elaborada, technical death, música clásica, entrar a la época del barroco, que el barroco es donde digamos que el barroco es las melodías, en cuanto a las melodías y en cuanto a la parte visual y arquitectónica fue muy exagerado. Entonces eso es lo que me gusta, porque es como un torrente de virtuosismo tremendo. Me gustó muchísimo, y toda la música que escuchaba giraba alrededor de que estuviese bien elaborada. Entonces empecé a hacer estudios en el Centro Cultural Bacatá, cursos libres de guitarra, tocaba alternamente con la banda, tenía 17 años, empecé a frecuentar bares, empecé a mirar la escena del deathcore, cómo se movía. Me pareció muy interesante, sentí el reconocimiento. Yo creo que esa es como lo que gratifica, lo que gratifica la profesión del músico, el estar con ellos, que te aplaudan, que te sientas realmente reivindicado por todas esas horas que has dedicado a aprender ese instrumento. Dejé de tocar por un tiempo, decidí formalizar mis estudios. Fui al Centro Cultural de Acatá también a hacer un técnico laboral en música.
Lo empecé, conocí muy buenos amigos, también adquirí muchísimos conocimientos teóricos acerca de la música como tal, de su estructura, y de allí continué paralelamente con la universidad, que entré a la universidad a hacer la licenciatura en educación artística. Lo bueno de la licenciatura es que te ponen a experimentar con varias cosas. Entonces te ponen a experimentar con arte plástico, te ponen a experimentar con música, te ponen a experimentar con artes escénicas, te ponen a experimentar con cine, te ponen a experimentar con literatura, te ponen a experimentar con danza. Entonces eso lo que hace es que tú, y obviamente todo enfocado bajo la pedagogía, para poder enseñar alguna de esas disciplinas. Entonces al picar acá, lo que pasaba era que se ampliaba mi espectro creativo, y entonces podía hacer un complemento para hacer lo que yo quisiera desde la rama que fuese. Entonces me hallé gran valor en eso y lo estaba haciendo alternamente con el técnico laboral. Decidí enfocarme plenamente en terminar mi carrera. Me alejé un poco de la música. Tuve una experiencia de tocar con una banda que se llama Parias por Convicción. Parias por Convicción es una banda de mochileros. Una banda que se formó con un inglés, con una irlandesa, con 2 colombianos, 3 colombianos conmigo y una mexicana. Tocábamos folk punk. El folk punk es muy interesante porque mezcla acordeón, clarinete, guitarra. Hay un instrumento que se llama washboard, que es como un lavadero de esos estadounidenses, que se toca con dedales. Fue una experiencia única, pero había la posibilidad, se me presentó una dicotomía: o vas a viajar a mochilear a conocer Sudamérica tocando música, o te quedas terminando tu carrera y haciendo haciendo obra. Decidí la segunda, decidí quedarme terminando mi carrera, haciendo otros asuntos, otras cosas que tenía en mente, que el viaje me lo impedía. Me parecía una experiencia única, pero también consideré que en el futuro lo podría volver a hacer también ya un poco más preparado, un poco más estructurado. Entonces, desde el momento en que era niño y pasaba los libros de texto con las ilustraciones, a llegar a tomar esta decisión, volví a recordar los orígenes y dije: hey, yo soy bueno para esto. ¿Por qué lo dejé de hacer si es algo que a mí me llenaba por completo? Decidí empezar a experimentar, volví a retomar el dibujo, empezar a hacer algunos bocetos. Vi que no lo había olvidado, vi que realmente lo hacía bien. Las personas que observaban, las personas que miraban, que analizaban, me decían: hay unos puntos que tienes a favor, tienes algún bagaje en esto, ¿por qué no lo llevas por este otro lado? Así que decidí poner todo ese conocimiento, toda esa experiencia, y empecé a hacer cursos específicos como el de figura humana. Me gustan mucho las proporciones, me gusta mucho la profundidad, la luz, la sombra. Siento que el artista tiene una sensibilidad especial. La sensibilidad es el primer filtro para llegar al conocimiento. Nosotros tenemos una limitante, y pues es el código con el que nosotros traducimos la realidad, que son los sentidos. Entonces, a través de los sentidos, si uno tiene los sentidos muy agudos, si uno tiene una sensibilidad bastante amplia, puede también ver mucho más allá. Eso es lo que diferencia al artista puede sonar peyorativo, de una persona normal. ¿Sí? De una persona normal, eso es lo que lo hace diferente de un artista, que un artista puede ver muchísimo más allá, que están como más afilados sus sentidos. Entonces, al estar más afilados sus sentidos, puede leer entre líneas,
puede hacer intertextos. Todos esos complementos pues son el sustento para tu obra. Ya claramente viene una parte técnica, viene la disciplina que implica tu habilidad, que implica tu labor, que implica tu trabajo, sacándolo de la connotación de ser algo remunerado, sino un trabajo personal, como si te estuvieses forjando con cincel. Entonces, me parece realmente interesante tocar ese tema de la sensibilidad y por ahí me fui. Entonces seguí haciendo, me cansé de copiar, entonces empecé a crear cosas nuevas, empecé a hacer híbridos, empecé a combinar animales con seres humanos, empecé a hacer monstruos. A través de el compartir con mis estudiantes, que estoy transmitiendo conocimiento de arte, ¿sí? Enseñando a dibujar, que ese es un apartado que va después de que pasé por el técnico en música, de que continué con mi carrera. Ahí se dio la oportunidad de entrar a un colegio en Madrid, el Isaac Newton. En ese colegio me enseñó muchísimas cosas. Como es mi deber y es lo que deseo hacer, transmitir conocimiento sobre arte y enseñar dibujo, técnicas de expresión. Ya después me metí con competencias comunicativas, ya lo hice transversal, ya no era solamente el dibujar y de como tal de la estética, sino ya ir de pronto un poco más allá, de conceptualizar eso que habías hecho, ese producto que dibujaste, darle una narrativa, crearle una historia, darle un fundamento, revisar la parte de la simbología, la iconografía, los indicios que te puede llegar a donde te puede llevar el arte realmente. Entonces, al poder compartir ese conocimiento al poder construirlo, el conocimiento con mis estudiantes, pues fui redescubriendo artistas que ya había visto en la universidad y empecé a traerlos, a abordarlos, a abrazarlos y a incluirlos dentro de mis creaciones. Tratando de buscar un estilo que me parecía muy difícil. De hecho, ahorita me parece complejo. No he llegado a decir este es mi estilo, pero sí he recopilado unos insumos suficientes para sentirme cómodo con lo que hago. Miramos a Escher, que se encarga del op art. Miré a Basarelli, que también hace op art. Me gusta Alex Grey, que Alex Grey hace como un tipo de arte metafísico, por decirlo así, en donde plasma como las estructuras invisibles de lo que mueve el mundo, como las energías, como todo eso que hay detrás de las emociones. Bueno, es bien complejo el concepto que él plantea, pero yo lo puedo sintetizar como las estructuras que mueven el mundo, como las energías. Alex Grey me gusta un pintor austriaco, que, ¿cómo se llama este loco? Este loco se llama Egon Schiele. Entonces Egon Schiele me gusta mucho porque este pintor hace la representación de la figura humana y los pinta como si fuesen muñecos de trapo. Pues los muñecos de trapo son muñecos que tienen una mirada, una expresión bastante sombría. Resulta que pues este artista también vivió la posguerra, entonces estaba bastante tocado por esos temas. Pues nosotros siempre hemos dicho en Historia del Arte que el arte lo que hace es retratar una realidad
de un lugar específico. Pero si te fijas bien o si se fijan bien, parece que todo se repite, como hacía Goya con los desastres de la guerra, que hacía unos grabados en donde hablaba de la condición humana, ¿sí? De lo ridículo que era el ser humano, de lo avariento, de lo corrupto. Entonces tú traes esas obras ahorita a la actualidad y casan perfectamente los desastres de la guerra. Él en una ocasión hizo un grabado en donde aparecen unos cuerpos mutilados en unos árboles que están colgados. Y ahorita también lo podemos contrastar. Ahorita también podemos encontrar personas en bolsas negras, descuartizadas, desmembradas. Entonces, claro que sí retratan y relatan una realidad de algún lugar determinado, pero parece que la historia no es lineal. La historia no es lineal, como que ya pasó esto y ya no va a volver a suceder, sino que es como cíclica, como si se volviese a renovar, como si volviese a dar la vuelta y se contaran las mismas historias, porque casualmente podrían aplicar para esta época. Entonces, todos estos insumos de estos artistas son los que han ido configurando mi estilo. También estoy bastante interesado por el tatuaje, que eso es ya lo que viene más adelante, que es un proyecto a futuro que me gustaría realizar como tal. ¿Por qué? Porque me parece que debo trabajar en otras superficies, con otras técnicas, salir como un poco puede sonar cliché, pero salir dentro de mi zona de confort. Entonces, al entrar en el tatuaje descubro estilos, descubro técnicas. Además, el tatuaje también tuvo una evolución bastante grande durante los últimos 10 años, en donde pasó de ser el tribal tradicional al lettering clásico, a hacer obras de hiperrealismo, de trabajos geométricos, trabajos de, bueno, lo que se conoce normalmente como neotradicional, tradicional, todos los estilos que se vienen trabajando dentro del tatuaje han evolucionado muchísimo. Entonces eso me llamó la atención y empecé a investigar sobre eso. Entonces me encontré con J Tattoo, que es español. Me encontré con Masco. Me encontré ¿Con quién más me encontré por ahí? Bueno, con Sija Tattoo. Entonces empecé a ver varios estilos de tatuaje y hay uno en especial que me llamó mucho la atención, que es el black work. Entonces el black work como que toca esas temáticas oscuras, es solamente, pues como su nombre lo dice, trabajo en negro. Entonces es mucho degradé, mucha textura, puntillismo, tramas. Entonces iba como que va por donde mis gustos musicales también han ido siempre. Entonces ahí como que hice el engranaje de la música pesada, del deathcore, del camino hacia lo desconocido, hacia lo oscuro. Eso me llama muchísimo la atención, porque cuando nosotros ahondamos en la oscuridad y en lo desconocido, no tenemos certezas de absolutamente nada, y eso pues nos hace dar pasos ciegos. Pero es a lo único a lo que nos podemos aferrar nosotros. Entonces como a una ilusión. Realmente es eso. Cada uno crea su propia narrativa para darle sentido a esta existencia. Entonces yo lo hago a partir de la incertidumbre que transmito en mis obras. Empecé a experimentar varios materiales. Incluí la influencia del blackboard del tatuaje, incluí a los artistas que les mencioné hace poco. Entonces también empecé a explorar otros materiales, carboncillo, lápiz, sanguina, hasta que pintura, acrílicos, óleos, hasta que llegué al esfero.
Llegué al esfero por un artista. Ahorita las influencias se han vuelto un poco más amplias y ya trascienden hasta el Instagram. Entonces, hay un artista que se llama Hilo Kunz, que él hace dibujos a esfero, en esfero, pero los hace con una técnica en donde emplea rayas para dar proporciones, y hay unos aspectos del rostro o del cuerpo que define muy bien. Entonces hace como esa combinación entre rayas y entre cuestiones figurativas muy, muy fijas, muy claras. Lo que me gustó realmente de esas interpretaciones es las texturas que puedes llegar a manejar. Y como estoy tratando lo sombrío, como estoy tratando lo desconocido, me parece que es muy acorde. Entonces ahí como que fui tomando todas esas influencias, y la gran motivación para empezar a crear obra fueron los planes de estímulos, los concursos regionales como tal, los concursos departamentales. Esos concursos fueron los que realmente me motivaron a hacer obra. Sí, como que te ponían una temática y te hacían las cosas mucho más sencillas. Cuando te ponen una temática, pues tú ya pones todas esas influencias, todo ese conocimiento, todo ese carreto, toda esa experiencia al servicio de esa temática. Entonces era mucho más sencillo para mí. Empecé a explorar, empecé a dibujar, empecé a concursar. Encontré que a la gente le gustaba realmente lo que hacía, entonces me motivaba mucho más y seguía creando. Al querer llegar a la mayor cantidad de público posible, tuve que involucrarme, y de hecho ahorita estoy en ese trabajo, con las redes sociales. Entonces tú sabes que en las redes sociales se trabaja la cultura de la inmediatez, en donde todo es para allá, en donde todo pasa de moda, en donde tu vigencia es de una semana, en donde tienes que estar haciendo contenido para. Entonces tuve que lidiar con eso, porque uno cuando es joven o mucho más joven, uno tiene un pensamiento, por decirlo así, purista, en donde lo que considera comercial simplemente lo hace a un lado, lo rechaza porque el arte es puro, porque el arte es vida, porque el arte es concepto, porque el arte es muchas cosas, menos algo relacionado con el capitalismo, algo relacionado con el consumismo. No es algo que tú destapes, lo lleves y lo traigas y lo botes. Es algo que trasciende, es algo que va muchísimo más allá. Entonces tuve como que lidiar con esas dos cosas y dije, bueno, estamos en una época en donde tenemos las herramientas digitales para poder llegar a la mayor cantidad de público posible, pues utilicémoslas a nuestro acomodo. Hagamos de esa herramienta, de eso que tanto aborrecemos, convirtámoslo en una herramienta que me sirva para mis intereses. Sí, entonces es como que haz parte del sistema para dentro del sistema poder plantar el germen. ¿Sí? Entonces me pareció muy interesante y empecé a trabajar en eso. Creé mi página de Instagram, empecé a alimentar mi Facebook, historias. Es complejo generar contenidos todos los días, pero pues ahí vamos, lo estamos haciendo. Me gustaría entonces crear toda una identidad de marca como tal. Ya estoy hablando en términos de marketing, pero es necesario en estos tiempos. Yo soy de Funza, Cundinamarca. Yo nací acá, yo he vivido toda mi vida en este municipio que amo con toda mi alma. ¿Por qué lo amo tanto? Pues porque es el lugar en donde nací y es un lugar muy especial para las culturas ancestrales. Fue epicentro de la comunidad muisca, y eso no es gratis. Eso a pesar de que pase el tiempo, me parece que deja una carga y una responsabilidad bastante grande.
Entonces decidí ir por ahí, decidí poner como temática el rescate de ese patrimonio ancestral y cultural. Entonces empecé a agregar temas como la mitología muisca. Entonces empecé a agregar dentro de mis obras a Bashué, el origen de la cultura del pueblo muisca. Empecé a agregar a Chipchacum, que es el equivalente a Atlas de la mitología griega. Empecé a agregar elementos simbólicos e icónicos como las guapuchas, que es el pez endémico de Funza, que nos representa y que gracias a ese pez o por motivo de que ese pez existió y vivió acá en este territorio, de allí viene nuestro gentilicio, que es guapucheros, y de ahí sale también mi seudónimo, que es Guapucha. Entonces también agregar el tema de la serpiente, del humedal, que es muy importante para el territorio, que es el colchón de agua del río Bogotá. Es un lugar que sirve de ecosistema para muchas formas de vida, espejos de agua para las migraciones. Entonces, todas esas temáticas, todos esos insumos los utilicé para crear obra, y me parece realmente interesante todo lo que puede salir de allí, porque empecé a hacer intertextos. Entonces yo decía, hey, pero parece que todas las historias se parecen, ¿sí o no? Entonces parece que Chipchacún tiene relación con este man Atlas, que es de la cultura griega, y parece que el diluvio, parece que el diluvio que mandó Chipchacún parece que es parecido al diluvio universal que plantea la creencia judio-cristiana. También en el Popol Vuh aparece un diluvio. O sea, hay varias culturas que resaltan ese hecho. Entonces volvemos otra vez a que el tiempo no es lineal, sino que parece que es cíclico, que parece que todo vuelve a repetirse, pero en distintas épocas. Parece que llegamos a un momento de auge muy pleno, muy superior, y como que vuelve y se rebobina todo. Entonces, entendiendo eso, empecé a crear, empecé a resaltar la cosmogonía muisca. Entonces en eso estoy trabajando en este momento. Ahorita me presenté al Salón de Artistas de La Sabana, como tal, el primer Salón de Artistas de La Sabana. Afortunadamente salí seleccionado, por si quieren ir a ver. Tal vez cuando salga este video ya haya pasado o esté pronto a pasar. Pero es algo de lo que me siento bastante orgulloso, porque es el fruto de mi trabajo, es el fruto de toda esa historia que he venido contando, omitiendo, claro está, unos detalles más profundos, pero a grosso modo siento que ha valido la pena apostar por el arte, porque el arte es la posibilidad de sensibilizar al ser humano. Entonces, como les venía comentando, como es la posibilidad de sensibilizar al ser humano, y como la sensibilidad es el primer filtro que tenemos hacia el conocimiento y por ende a una conciencia un poco más amplia, entonces todo eso para llegar hasta este punto, para llegar hasta un podcast, para llegar hasta una conversación con amigos. Eso es la vida. La vida es esas experiencias, la vida son esos pequeños momentos que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar en un desarrollo personal, que nos hacen pensar en que las cosas pueden ser diferentes. Bajo esa premisa de que las cosas pueden ser diferentes, que viva el arte, que viva la música, que viva el podcast, que viva todas las plataformas necesarias para poder compartir, para evitar y para contrarrestar la polarización que nos han estado vendiendo durante todo este tiempo.